Amados hermanos, muy buenos días, bendecido día en el Señor. La gloria y la honra sea para nuestro Padre eterno, a Él que siempre nos da el aliento, nos da la esperanza de seguir adelante. La palabra del Señor es viva y eficaz y nos dice en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Mire lo que dice el Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mire lo importante, hermano. Por Él y para Él son todas las cosas. Por eso si estamos aquí, hermanos, es por Él y para Él, pidiéndole que nos edifique, que nos permita, Señor, alcanzar su gloria. Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí en este su canal, Un Instante con Dios. Un saludo especial a mis pastores en la iglesia Sendas de Justicia y Libertad. Estamos llevando en esta iglesia misionera una tarea puesta por el Señor. Lo más importante, liberación y salvación de su pueblo. Quiero enseñarles hoy, hermanos, una palabra poderosa para la gloria de Dios. Pero quiero invitarlos que nos introduzcamos en esta palabra a través de una reflexión, una enseñanza. Había una vez un demonio que, viendo un caballo que estaba amarrado, decidió desatar el caballo. Y el caballo se fue a la finca de un vecino y se comió la siembra. En ese momento, aquel vecino, el dueño de la siembra, airado, mató al caballo. El dueño del caballo, en represalia, tomó su rifle y mató al dueño de la siembra. El dueño de la siembra había sido muerto. Pues resulta que la esposa del dueño de la siembra, llena de ira, decidida a vengar a su esposo, mató al dueño del caballo. Y cuando el hijo del dueño del caballo se enteró, mató a la esposa del dueño del caballo. Y allí en ese momento la ciudadanía se levantó en cólera y fue y mató al hijo del dueño de la siembra y quemaron su casa. Y le preguntaron a Satanás, al demonio: ¿tú por qué hiciste todo eso? Y el demonio solo respondió: yo solo desaté el caballo. Lo demás lo hicieron los hombres, porque con el corazón amargo, con el corazón lleno de odio, el hombre hace cosas grandes. A veces el demonio hace cosas simples y nosotros, por la maldad, por el odio que hay en nuestro corazón, hacemos el resto. Debemos pensar, hermanos, el daño que hacemos y cómo a veces dejamos crecer ese rencor y ese dolor en nosotros y generamos el daño, cuando a veces con un simple perdón podemos aliviar muchas cosas. Quiero invitarlos, hermanos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé iluminación. Vamos a leer su palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y leamos también Jeremías capítulo 15, versículos 18 y 19.
Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Es una pregunta que hace. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Aleluya. Amén. Hermanos, mire esta enseñanza de la palabra de Dios. Y cuando tomamos el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15, en el inicio de ese versículo hay una advertencia y una consecuencia. Allí, en la primera palabra, cuando dice, mirad bien. ¿Y sabes cuál es la advertencia y la consecuencia? Que por esa raíz de amargura se nos está advirtiendo, podamos perder la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren alcanzar la gracia de Dios? Amén. 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 Pero yo me pregunto, y tú te preguntarás también, ¿qué es la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios, decimos, y se habla en la Biblia de la gracia de Dios, alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es una virtud que le pertenece a Dios, solo a Él, de Dios. Pero puede ser alcanzada por ti y por mí, hermanos, cuando aceptamos el sacrificio de su unigénito Hijo, de Jesús. Cuando caminamos por fe, cuando creemos en Jesús y creemos en todas las obras que Él hizo, podemos alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. En esta enseñanza quiero invitarlos, hermanos, a que miremos razones por las cuales se pueden crear esas raíces de amargura. Y la primera razón que encontré fue las heridas del pasado. Y en esas heridas del pasado, que son heridas no sanadas, heridas que siguen allí generando en nosotros ese dolor, brotes de amargura. Y a muchos les pasa, y a mí me pasó. A mí me pasó. Y hacemos y dejamos que el odio por estas heridas del pasado comience a generar en nosotros costra, comience a generar en nosotros repudio por nuestro hermano. Yo recuerdo en esos tiempos, en el año 1999, cuando yo me encontraba en la ciudad de Bogotá, una ciudad marcada por el racismo. Y estaba yo en el barrio 20 de Julio, y recuerdo que iba hasta el barrio de Suba, una instancia bastante considerable. Yo este testimonio se lo he contado a varias personas. Y entonces, en ese trayecto, yo me monté en un bus. Y en ese bus donde yo iba, estaba todo el mundo apretujado en el pasillo, parados en las varillas esos de los buses, y todos los puestos llenos. Y yo estaba sentado, y el puesto del lado mío iba vacío. Imagínate, porque nadie se quería sentar con el negro. Y eso a mí me llenó de odio. Y la primera reacción mía
fue bajarme de ese bus lanzando improperios contra todos ellos. Pero entendí que eso en mí era raíz de amargura. Y yo comencé a limpiarme de esa carga. Entonces resulta que las heridas del pasado, en ella interactúan varios factores importantes. La ofensa que me causó mi hermano, el resentimiento que me quedó por esa ofensa y la falta de perdón. Porque yo tengo ese resentimiento, vivo con eso y no decido perdonar. Todo eso se traduce, como nos enseñan en el colegio, igual ofensa causada, resentimiento y falta de perdón, igual raíz de amargura. Segunda razón, la queja. Y aquí sí quiero que nos pongamos de acuerdo. Y en muchas personas que se viven quejando por todo, que viven malayando por todo, esa es una señal de evidentes raíces de amargura. Es que a mí nada me sale bien. Yo no puedo hacer nada. Yo soy incapaz de hacer tal cosa. Soy muy feo, soy negro, soy indio. Soy muy bajito y no puedo, no logro llegar a donde la gente quiere que yo llegue porque me desprecian por ser bajito. Persona de baja estatura es que se dice ahora, ¿no? ¿Sí? Entonces resulta que esas quejas comienzan a generar en nosotros raíz de amargura. Y eso hace que nosotros nos despreciemos a nosotros mismos, nos sintamos rechazados. Porque a mí no me tienen por qué rechazar porque soy negro. O yo tengo que quererme porque soy negro, mejor, ¿cierto? Y si alguien, por mi color, hace alguna manifestación, yo tengo que sentirme feliz. Porque yo sí sé de quién soy, a quién le sirvo. Y Él no me rechaza por mi color de piel. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Pero a veces, esas situaciones también, hay otras cosas que nosotros no nos hemos dado a la tarea de analizar, que presenta señales de raíces de amargura. Y esas personas que se quejan por todo, que viven airadas por todos, en el entorno social, en el nivel social, son rechazadas. Y entonces dice, ay, no, es que fulano de tal a mí me cae mal. Dice la persona que se queja. Es que fulano se cree la última Coca-Cola del desierto. Por eso yo no lo soporto. Otros decimos, fulano de tal me cae mal. Y le pregunta a uno, ¿por qué te cae mal? Ay, yo no sé, pero me cae mal. ¿No ha visto eso? No sé por qué, pero me cae mal. Pero también, a veces, cuando nosotros nos quejamos, vivimos con raíz de amargura, eso llega a afectar nuestra familia. Primero vimos en el entorno social lo que pasa. Y en la familia, ¿sabes qué pasa? Entonces estamos nosotros en una reunión y decimos, vamos a invitar al tío Pepito Pérez. ¡Ay, no! A Pepito Pérez ni lo nombre, porque es un amargado. A ese no lo podemos resistir. Pero allí se nos olvida lo que nos dice la palabra, que la raíz de amargura, oye bien, la raíz de amargura, y por ella muchos sean contaminados. Hay personas que hay que entender que debemos diferenciar entre la persona amarga y la persona seria, porque a veces nos confundimos. Hay una persona que es seria
y no exterioriza sus sentimientos, pero es feliz. En cambio, el amargo es aquella persona que todo le fastidia, aquella persona que por todo está maldiciendo. Es una persona que no le gusta estar con nadie. Pero también pasa en la iglesia. Y en la iglesia nos pasa. Yo escuchaba un testimonio de una hermana de la iglesia que decía que estaba en una iglesia donde habían dos hermanos y los dos hermanos estaban sentados el uno al lado del otro y no se hablaban. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Al punto que llega la amargura, el odio. Se odiaban dos hermanos, el uno al lado del otro, y no se hablaban, estando en la iglesia. Yo recuerdo también una anécdota, un testimonio que tengo. Yo, trabajando en el DAS, estaba en ese tiempo recio, en el año 2000, cuando comenzaron a hacer esas pescas milagrosas y la guerrilla, secuestrar los soldados, a los policías. Yo recuerdo, en ese tiempo fue que se liberó ¿cómo es que se llama? Moncayo. Ajá. Moncayo. Y cuando él se liberó, cuando él se voló, la primera frase que lanzó en los medios fue ¡guerrilleros! Sí, lanzó esa frase. Pero resulta que nosotros vivíamos con ese odio con la guerrilla. Y yo vivía con ese odio con la guerrilla, porque la guerrilla a mí me había tocado estar en un enfrentamiento cuando la guerrilla en Agua Azul Casanare nos había atacado. Y estando en el Cauca, yo estaba protegiendo un personaje. Y fuimos a la Baja Bota Caucana, porque él estaba aspirando a la gobernación. Y allá fue citado por un comandante de la guerrilla. Y cuando llegamos allá con la escolta, el primer acto que había era una misa. Y yo recuerdo que con esa rabia que nosotros teníamos con la guerrilla, que estábamos nosotros mentalizados que eran nuestros enemigos para enfrentarlos. Y cuando yo entro a la iglesia está esto plagado de guerrilla. Y yo entro allí a la iglesia y escucho en ese momento el padre que dice: como hermanos, démonos el saludo de la paz. Imagínate tú. En ese momento uno con raíz de amargura y no darle la mano al hermano, porque es de otro frente, de los que están al margen de la ley. Pero mi corazón ya está sano de todas esas cosas. Son anécdotas que uno cuenta para la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Pero mire lo importante. Y tomando el versículo, nos dice: brotando raíz de amargura. Y nos vamos a detener allí. Cuando decimos brotando raíz de amargura, y nosotros vemos qué pasa con los árboles. Los árboles fuertes, frondosos, que echan raíz, y esa raíz que echan hacia abajo para que el árbol sea fuerte, ese mismo árbol también le brotan raíces, ¿cierto? Y esas raíces que le brotan a ese árbol, le brotan y obstaculizan cañerías, las raíces que brotan, pero también levantan los pisos, a veces en las casas hacen daño, y también brotan en las carreteras y las cuartean. ¿Han visto eso, cierto? Amén. ¿Tú te imaginas lo que dice la palabra? Esas raíces de amargura brotando en ti salen por las venas, las arterias, generan trombos en tu cuerpo. Esas raíces de amargura que tú no has querido cortar por el odio contra tu hermano, por la ofensa que te hicieron, por esas heridas del pasado.
Y entonces yo recuerdo en esas mesas de diálogos de paz y reconciliación con las víctimas de la guerrilla, como si fuera hoy, escuchando yo a una señora que desafortunadamente en el conflicto armado, la guerrilla le mató a su esposo y a su hijo. Y ella lanzando una frase: que los perdone Dios, porque yo no los perdono. Error, hermanos, porque nosotros fuimos los primeros en recibir el perdón de Cristo Jesús. Y por eso el Señor nos dice: cuando tú vengas a dar ofrenda y recuerdes que tienes alguna ofensa contra tu hermano, alguna rabia, algún dolor, algo que solucionar, deja allí tu ofrenda y anda primero y reconcíliate con tu hermano. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén. Yo recuerdo también un testimonio. Esto es para eso, los testimonios nos edifican. El pastor Denis, que nos contaba una persona que fue a la iglesia con raíces de amargura, con odio en su corazón contra sus hermanos. Y decía: pastor, es que yo no puedo perdonar lo que me hicieron. Y fue con una pelota en su estómago. Y el pastor, guiándolo al perdón, él decía: pero es que no puedo, es muy fuerte. Y solo cuando decidió perdonar, en ese momento recibió a Cristo en su corazón y esa pelota se le desapareció. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Amén. La raíz de amargura, hermanos. Pero también hay otra cosa importante en el versículo, ya para terminar. Dice la palabra, en la parte final, dice: que brotando raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿No han escuchado ustedes esa frase del adagio popular que dice: lo que no sirve estorba? Entonces mire lo que dice la palabra: os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si a ti, hermano, ese rencor no te está permitiendo sanar tu corazón, debes dejar ir ese rencor. Debes decidir perdonar, porque eso te estorba. Y no te estorba para otra cosa, sino para lo más importante, para alcanzar la gloria de Dios. Yo tengo una vivencia particular. Mi padre, hombre recio, de una enseñanza, la enseñanza de los viejos de antes, ¿sí? Que uno no podía estar ni siquiera alrededor de los mayores cuando había una reunión, porque con la mirada le pegaban a uno. Y entonces resulta que un hermano mío, por esa crianza de mi padre tan severa, se crió con ese odio y con ese rencor. Y se fue. Y decidió nunca más hablarle a mi padre mientras estuvo lejos. Y mi padre falleció. Y cuando le contamos a mi hermano, esperábamos que él llegara, pero no quiso llegar, porque tenía raíz de amargura. Pero sus hermanos ya lo perdonamos, ya entendimos y hemos orado por él, porque te amamos. Aquellos padres maltratadores, aquellos padres que han abandonado a sus hijos, eso crea raíz de amargura. Pero nosotros
no nos podemos dejar estorbar por la raíz de amargura. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 31 nos dice: líbrense de toda amargura. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Pero mire lo que pasa. Y hay otro adagio popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo camino con un amargado, ¿cómo soy? Amargado. Amargado, ¿cierto? Pero mire lo que dice la palabra. Nosotros debemos cambiar los adagios del mundo por las cosas que nos enseña la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Mire lo que nos dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 20. Nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Yo tengo que andar con sabios. Yo no voy a andar con gente amargada. Y si el amargado está a mi alrededor, yo no quiero dejar que ese amargado me contamine. Dice, y por ella muchos sean contaminados. Yo le tengo que enseñar a él lo que dice la palabra. Yo le tengo que enseñar que Cristo murió en la cruz para darnos salvación a ti y a mí. Y le tengo que enseñar lo que de pronto él no sabe. Que Jesucristo le dijo a sus discípulos y nos dijo a todos nosotros: un mandamiento más os doy, que nos amemos los unos a los otros, como yo os he amado. Y el amor de Cristo fue tan puro y tan limpio que derramó su sangre en la cruz para darnos salvación. Pero hay una sola razón: dejarnos envenenar. Nos envenenamos el alma y dejamos que ese veneno corra por nuestras venas, y eso se vuelve raíz de amargura y comienza a brotar y hacemos daño y contaminamos a los demás. Pero hay una clave. Hay una clave. La clave para eliminar eso, sencillamente, es el perdón. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Pero, ojo, cuando yo decido perdonar, el perdón significa que yo todo lo debo olvidar. Porque el perdón no me da derecho, ni me abre alguna puerta, ni me faculta para yo desquitarme. Y hay algunos que dicen: yo perdono pero no olvido. Y dicen: y si me da algún papayazo también me la cobro. Algunos dicen: si habla mal de mí, pues yo también hablo mal de él. ¿Cierto? Esa es la forma de nosotros decir. Pero cuando nosotros decidimos perdonar, es para terminar definitivamente echar esos pecados y olvidarnos de eso. Porque Dios nos perdonó a nosotros primero. Y mire lo que dice su palabra en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Nos dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, si Dios nos perdonó, si echó en el fondo del mar nuestros pecados, nosotros, ¿por qué no somos capaces de regalar un perdón sincero? Por eso yo a veces discrepo cuando algunas personas, y muchos lo entienden así, rezando la oración que el Padre nos enseñó, dicen: perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pero, ¿verdad perdonamos de corazón? Y hay una circunstancia que causa la raíz de amargura. Debemos perdonar de corazón, porque la circunstancia que causa la raíz de amargura es apartarnos de Jesús, apartarnos de la fe. Y esa raíz de amargura causa en nosotros enfermedades. Con esto termino. Osteoporosis, personas con migrañas, personas con dolor en los huesos, que viven con insomnio, parálisis.
porque la raíz de amargura causa enfermedad. Por eso, hermanos, creamos en lo que nos enseña la palabra. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios por aquellas raíces de amargura. Si tú, hermano, entendiste lo que esta enseñanza nos permite ver con claridad lo que es la raíz de amargura. Y por eso leíamos el libro de Jeremías al principio. Jeremías estaba sufriendo por la afrenta que tenían contra él. Y Jeremías le dice al Señor: acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos, le dice Jeremías. Y el Señor le dice: tú saldrás de ese dolor, tú saldrás de esa aflicción que estás padeciendo, pero que ellos se vuelvan a ti y tú no te vuelvas a ellos. Entonces, si yo he sufrido alguna afrenta por mi hermano, que mi hermano se vuelva a mí, que yo conozco de Cristo, que yo he sido una nueva criatura en Cristo Jesús, pero yo no me debo volver a ellos. Me la hizo, entonces me la paga y se la voy a cobrar, porque allí está el error. Vamos a orar, hermanos, recibiendo a Cristo Jesús con la oración de fe que Él nos ha enseñado. Amado Jesús, hoy creo en ti. Hoy te pido perdón, Señor. Te pido perdón por la ofensa contra mi hermano. Te pido perdón, Señor, por la falta de perdón hacia mi hermano, por la ofensa que le he causado a mi prójimo. Y te quiero pedir perdón, Señor, un perdón especial, que me perdono a mí mismo, Señor. Yo acepto tu perdón, Jesús, el que tú me diste en la cruz. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que de allí no se borre jamás. Amado Jesús, haz de mí la persona que tú quieras que yo sea, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Bendíceme siempre, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Permítame orar por ustedes. Y le pido de corazón que rueguen al Padre por mí y oren por mí permanentemente. Dios les bendiga.